Antes, durante y después de las clases. Antes de la clase es la hora de planificar. Al planificar una clase, lo más valioso no es el plan, sino lo que gano al pensar detenida y minuciosamente lo que quiero lograr. Pero, ¿qué deberíamos hacer antes de una clase? Lo primero que debemos hacer es identificar las metas de comprensión del tema a abordar. Debo tener en claro cuáles son las metas valiosas que quiero conseguir, porque no se trata de dar un contenido, sino de lograr comprensiones. Pensar como evaluadores hace referencia a que una vez que tengo identificadas las metas a conseguir, necesito analizar los indicadores más adecuados. Para esto debo elegir actividades que dejen más a la vista el grado de comprensión de los alumnos. Conectar con la realidad. Para conectar con la realidad del alumno, un excelente disparador para esto es una noticia que esté circulando por los medios de comunicación al momento de dictar una clase. Y si la situación elegida para trabajar el tema dentro del aula resuena también en la cabeza de los chicos, por estar presente también fuera del aula, contribuye a que este conocimiento se torne más auténtico. Pero para que esto ocurra, nosotros también tenemos que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y en torno a nuestros alumnos. Conectar con el alumno. Como los tiempos y los alumnos cambian, una de las cuestiones importantes que debemos analizar al planificar una clase es descubrir qué le interesa, dónde puedo hacer pie para que lo que tenemos que enseñar sea interesante. Debemos enseñar actividades para que ese conocimiento previo salga a la luz al inicio de la clase, y este tipo de labor se denomina desempeño de exploración, que es poner un tema sobre la mesa y ver cómo reaccionan ellos, y desde allí partir al desarrollo de un nuevo conocimiento. Diseñar los desempeños de comprensión. Los desempeños de investigación guiada son un conjunto de actividades que llevarán al alumno desde dónde están hacia dónde quiero, es decir, desde el conocimiento ingenuo hacia el saber disciplinar. Por eso las actividades deben evitar perderlos o frustrarlos, pero también debemos mantener un nivel de desafío creciente. Prever los recursos. Se recomienda la utilización de objetos concretos que amenicen la explicación, y la conveniencia de la utilización de las TICs estará dada por la ventaja en el aprendizaje del alumno con respecto al uso de otros recursos. Usar TICs es un buen recurso, ya que por ahí dejamos de lado los recursos tradicionales y utilizamos las TICs, que trabajen en computadora, por ejemplo. Pero a veces esto es más un riesgo o una distracción innecesaria, y además puede pasar por ejemplo, que el internet no funcione o que el trabajo se borre. Si la ventaja no es palpable, entonces no vale la pena correr el riesgo. Durante la clase, a pilotear. La apertura. La apertura hace referencia a empezar la clase con un disparador. ¿Qué significa esto? A que mientras más sorpresa generemos, mientras ellos menos detecten hacia dónde vamos al comenzar la clase, va a ser mejor. Porque lo peor que podemos hacer es empezar una clase escribiendo en el pizarrón el título del tema. Lo ideal es crear un conflicto cognitivo y que esto les llame la atención. Plantear un desempeño de exploración. Los docentes deben proporcionar un andamiaje. ¿Qué significa esto? Que debemos ver lo que el alumno puede hacer de manera independiente en su estado de aprendizaje actual y lo que es capaz de hacer con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por esto es que debemos conocer cuál es el estado actual en el que se encuentra él. Lo más adecuado es usar la imaginación y plantearles una situación que les permita observar su conocimiento en acción. Así, con este tipo de actividades podemos observar las asociaciones que realizan los alumnos, intereses y concepciones erróneas. En el desarrollo de la clase debemos enunciar las metas de comprensión y hacerlas explícitas. ¿Qué significa esto? Que una vez lanzado el disparador y registrado los conocimientos previos, es preciso que sepamos hacia dónde vamos. Siempre debemos apuntar efectivamente a la comprensión para que el alumno sea capaz de pensar y actuar de manera flexible en situaciones nuevas con lo que está aprendiendo. Desarrollar los desempeños de investigación guiada es de que los verdaderos desempeños de comprensión son los que permitan integrar la teoría con la práctica. Esto quiere decir que no se limita a simplemente reproducir conocimientos o resolver mecánicamente actividades típicas, sino que el alumno hay que darle actividades que los invita a pensar a partir de lo que él sabe. Hacer preguntas en lugar de dar respuesta. Se debe tener en cuenta en que
en este caso, el docente debe correrse del rol tradicional. Se debe ser quien tiene las respuestas por él y formular preguntas adecuadas. Las preguntas guían al alumno en su proceso de pensamiento en lugar de imponerle una verdad. Realizar una valoración continua. La evaluación debe ser constante, un constante desempeño, que no implica que sea siempre formal o individual, implica analizar lo que aprendieron los alumnos y para optimizar el tiempo real de la acción educativa. De todos modos, siempre es buena una actividad integradora más compleja, lo que permite al alumno demostrar todo lo que aprendió. Estos desempeños finales, por lo general, sí son formales e individuales y son ideales para asignar una calificación. Y en el cierre es recapitular todo lo aprendido. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo ideal es que en el cierre de la clase es en donde se redondean las ideas desarrolladas y ayudamos a afianzarlas. Es el momento propicio para recapitular todo lo aprendido, mediante un relato del docente en donde recorra rápidamente los temas, y en este momento también es una situación valiosa para anticipar lo que se verá en la clase siguiente, dejando así una expectativa, una pregunta interesante picando para la próxima. Evaluar lo aprendido durante la clase. Es que el final de la clase es un buen momento también para realizar una valoración sintética. Una técnica interesante es la llamada One Minute Paper, que consiste en pedir a los alumnos que antes de retirarse en un papelito escriban algo positivo y algo negativo. Esta actividad tiene dos ventajas. Por un lado, estos papelitos son vistos rápidamente por el docente y toman una dimensión de cuál fue la percepción del alumno, y otra es pedirles a los estudiantes también que ellos recuerden mentalmente todo lo ocurrido en clase. Favorece la retención de ese conocimiento y su permanencia. Por último, dar tarea. Para que no se produzca una desconexión entre la clase, una forma de crear hábitos y de aprovechar ese tiempo es que cada clase tenga algún tipo de tarea. Lo que se debe lograr es que se promuevan pensamientos en lugar de una simple reproducción, que significa una transferencia del contenido a una nueva situación y no existe una respuesta correcta. Para esto, ellos deben entregar borradores también para así pueden tener la posibilidad de mejorar su producción hasta conseguir un mejor nivel posible.